Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy nos vamos a Inglaterra, bueno, más concretamente al sudoeste, al condado de Somerset, para hablaros de Glastonbury, un campo de estrellas y leyendas. La pequeña localidad de Glastonbury, situada en el condado de Somerset, al sudoeste de Inglaterra, es una tierra de leyenda que nos relata historias sobre el Santo Grial y el rey Arturo, y sus famosos caballeros de la Mesa Redonda. Con poco más de 8.000 habitantes, este punto del Reino Unido recibe al visitante con una extraña atmósfera de misterio y espiritualidad que hipnotiza y atrae. Glastonbury es conocida por su famoso Festival de las Artes Escénicas, una cita anual que combina música contemporánea, teatro y danza, aunque por encima de todo destaca como el lugar en el que se construyeron los primeros edificios cristianos del país y muestra orgulloso al mundo su monumental abadía y su misteriosa colina de Thor, lugares que se mueven entre el mito, la leyenda y la realidad. A José de Arimatea, personaje bíblico que según los evangelios cedió su tumba a Jesucristo, se le atribuye la fundación de la espectacular abadía de Santa María de Glastonbury. Sin embargo, aunque es la teoría más difundida, se piensa que en realidad fueron los monjes del monasterio los que inventaron esta leyenda para dar trascendencia histórica a los orígenes del convento. Según estos mismos monjes, también fue José de Arimatea quien escondió en los alrededores de la abadía el Santo Grial. No cabe duda de que la imaginativa promoción puesta en marcha por los monjes ha dado buenos frutos. Al parecer, este imponente edificio cristiano fue construido sobre un centro druida que ocupaban los sacerdotes celtas. Actualmente solo quedan en pie los muros de la magnífica construcción, aunque mantiene su impresionante belleza. Fundada en el siglo VII, llegó a convertirse en uno de los monasterios más grandes de Inglaterra, hasta que en 1184 fue puesto de las llamas. Tras su reconstrucción culminada en 1213 y tras posteriores ampliaciones, recuperó casi por completo su anterior importancia. Pero en 1539 finalmente fue abandonada debido a la disolución de los monasterios ordenada por Enrique VIII. Según una tradición cuyo origen data del siglo XII, en Glastonbury descansaron los restos del rey Arturo y de la reina Ginebra. Dicen que Enrique II, tras escuchar en 1171 a un bardo galés contar una extraña versión del fin de Arturo, en la cual éste era enterrado en Glastonbury, combinó a la abad de allí a buscar los cuerpos. El rey no le debió de meter mucha prisa, ya que la búsqueda no se llevó a cabo hasta 1191, en tiempos de Ricardo I. Entonces, justo en el punto indicado por el bardo, a 16 pies de profundidad, se halló un gran tronco de roble hueco. En su superficie había adosada una cruz de plomo, en la cual figuraba la siguiente inscripción: Aquí yace el renombrado rey Arturo en la isla de Avalon, junto a Ginebra, su segunda esposa, y al abrir el rudimentario ataúd aparecieron los restos de los reyes. Cuentan que los huesos de Arturo poseían un tamaño inusual y que Ginebra aún conservaba su melena dorada, la cual se convirtió en polvo nada más ser tocada. En un primer momento los restos se guardaron en la abadía junto a las reliquias sagradas. Más tarde fueron trasladados a un sepulcro de mármol negro, construido frente al altar principal. Sin embargo, se perdieron en 1539, cuando se destruyó la abadía. Se dice que un misterioso caballero vestido de negro y con los ojos rojos atacó lo que quedaba del edificio, acabando con cualquier pista que pudiese conducir al paradero de las regias reliquias. En el corazón de la abadía, una capilla de Saint Mary marca el sitio exacto donde José estableció su iglesia original. El análisis del plano de planta de la capilla de Saint Mary revela proporciones de geometría sagrada iguales a las que se encuentran en el cercado Stonehenge, y una línea de ley que atraviesa el eje de la abadía corre directamente hacia ese famoso anillo de piedra, lo que indica una conexión entre los dos santos lugares en la antigüedad profunda. Durante la era cristiana, un gran número de peregrinos acudieron a la abadía para venerar las reliquias de santos y sabios, siendo algunas de las reliquias más valiosas las de San Patricio, que terminaron sus días en Glastonbury en el 461.
Patrick, el muy querido santo de Irlanda, no es en realidad irlandés, sino que nació en Inglaterra y más tarde fue capturado por piratas irlandeses y vendido como esclavo allí. En 1539 la abadía fue cerrada por orden del rey Enrique VIII y el gran monasterio quedó en ruinas. Antes del cierre de la abadía, los monjes escondían la vasta riqueza de reliquias, manuscritos y otros tesoros en túneles y cavernas debajo de Glastonbury Tor. Las leyendas dicen que estos tesoros ocultos algún día serán revelados, iniciando una era de paz e iluminación en el mundo. Como vemos, la región de Glastonbury y su abadía también tienen fuertes asociaciones con las leyendas del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial. En 1190, luego de un incendio que destruyó gran parte de la abadía, se realizó el descubrimiento dramático de dos antiguos ataúdes de roble enterrados 16 pies bajo tierra. Dentro de los ataúdes se encontraron los huesos de un gran hombre y una mujer y una cruz inscrita que identificaba los cuerpos como los del rey Arturo, cuyo lugar de enterramiento tradicional era Avalon y la reina Ginebra. Los antiguos textos de la biblioteca de la abadía describen las aventuras del rey Arturo y sus caballeros entre Avalon y el cercano castillo de Cadbury, donde se encontraba la corte de Arthur de Camelot. Investigaciones más recientes le han dado mayor credibilidad a la antigua asociación de Glastonbury con la leyenda de Arturo. En 1929, una artista, Catherine Ballgood, descubrió evidencias de un grupo de enormes figuras de la tierra moldeadas en el paisaje a lo largo de 10 millas de Somerset. Estas figuras delineadas por las características naturales de la tierra y más contorneadas por el diseño humano se han interpretado como escenas de leyendas artúricas basadas en patrones astrológicos. Si bien ahora se sabe que las figuras son anteriores al periodo histórico del rey Arturo, 500 después de Cristo. Su presencia alude a enseñanzas de sabiduría arcaicas codificadas en las colinas y valles de la Madre Tierra. Bien, pasamos ahora a Glastonbury Tor. Dominando todo el lugar se alza la imponente colina de Glastonbury Tor, coronada por una torre que es lo único que queda de una antigua iglesia consagrada a San Miguel. Aunque la colina es de origen natural, en torno a ella se distinguen los restos erosionados de un sistema de terrazas erigido por los pobladores prehistóricos del lugar. Algunos estudiosos creen reconocer en ellas una estructura de laberinto cuyo carácter simbólico parece indicar una finalidad religiosa. Se trataría de un centro de peregrinaje e iniciación que probablemente se mantuvo con la llegada de los druidas. Pero la colina Thor no es el único vestigio prehistórico. Para algunos autores en el paisaje de toda la zona se esconde un zodíaco sagrado, reflejo de las constelaciones del firmamento, y solo apreciable por completo desde el aire. Los antiguos pobladores crearon este gigantesco templo de las estrellas, aprovechando los accidentes naturales. Su conservación la habrían llevado a cabo, iniciados en la antigua sabiduría, hasta llegar ya a la época cristiana. Los eruditos ponen hoy en duda la autenticidad de aquellos restos. Afirman que el estilo de la inscripción grabada en la cruz correspondería más con el de la época en que fue encontrada que con el de la época del rey Arturo, y sospechan de la confluencia de intereses que favorecía su aparición. Por un lado, la abadía atravesaba un mal momento económico que la presencia del legendario rey entre sus muros podía ayudar a superar, y por otro, a los Plantagenet, recientes conquistadores de Inglaterra, no les convenía que entre las clases populares se siguiese pensando que Arturo estaba vivo y algún día regresaría a recuperar su trono. Bien, seguimos con la colina de Thor. Uno de los misterios más intrigantes de Glastonbury son las extrañas bolas de luces de colores que ocasionalmente se ven en espiral alrededor de Thor. En 1970, un oficial de la policía local notó haber visto 8 objetos con forma de huevo, de color granate oscuro, flotando en formación sobre la colina. Y en 1980 un testigo vio varias luces verdes y malvas flotando alrededor de la torre, algunas más pequeñas que otras, aproximadamente del tamaño de pelotas de playa y balones de fútbol. Uno flotaba fuera de la ventana orientada al este. Glastonbury, la isla mística de Avalon, es verdaderamente un lugar encantado, un sitio sagrado desde tiempos inmemoriales. A menudo se olvida, pero siempre se redescubre. Hoy en día un importante refugio para peregrinos y buscadores espirituales. Glastonbury es un lugar de poder, de potentes energías de transformación.
Pasamos a la leyenda de Avalon. Avalon, la mítica isla celta, es un paraíso de otra dimensión donde la sacerdotisa principal reina para siempre por encima de todo. Su dominio es tremendamente respetado. La leyenda dice que Avalon deriva de la palabra Avaloc o Avalach, un semidios celta que reinó el inframundo junto a 9 reinas hadas. Avalon también significa huerto o isla de manzanas, y ya que la manzana se ha relacionado con las diosas en muchas mitologías, la importancia de la energía femenina en este reinado es vital. Diversos escritos de principios del siglo XVI indican que, según las tradiciones artúricas, este lugar está situado en Glastonbury, en Somerset, al sur de Inglaterra, donde una colina llamada Tor se eleva como una isla en medio de los pantanos, cuando esta zona estaba sumergida en agua. Al caminar en Glastonbury se van cruzando las realidades, el tiempo se percibe diferente, la gente está en otra frecuencia. Es como si supieran estos personajes kármicos que irás y te recibirán, cada quien con alguna historia que te conectará con las realidades sutiles. En lo físico, lo espiritual, transitas una ciudad sagrada. Es un espacio que evoca nobleza, un reino de justicia, balance con la madre tierra, el origen de la creación, un matrimonio perfecto entre cielo y tierra. No es el espejismo de una tierra mítica, balón que existe más allá de nuestro entendimiento. Es un mundo espiritual que se percibe si aceptamos que hay realidades que no son solo físicas. Dion Fortune, 1890-1946, gran ocultista, escritora e historiadora británica, nos relata sobre el origen de la Iglesia de Inglaterra, que en estas islas hubo una cristiandad antes de que Roma organizara todo. Una iglesia celta que no reconoció al Papa, salvo como uno entre muchos obispos. La historia nos dice que la cristiandad llegó primero a estas islas de Irlanda, San Patricio, pero la leyenda nos dice que vino directamente de Palestina. Sea como fuere, fue en Avalon que la cristiandad vio primero la luz del día en estas islas, y la antigua iglesia de Mimbre fue su cuna. Los historiadores descubrieron que María Magdalena y José de Arimatea llegaron con Josefo, el hijo menor de María Magdalena, y Jesús, y otros peregrinos al oeste de Inglaterra en el año 63. El rey Argiragus de Siluria los apoyó, donándoles casi 600 hectáreas de tierra, en las que construyeron una pequeña iglesia de barro. Posteriormente, Patricio anexó una capilla que aún ostenta los murales que él mismo pintó. Con el paso de los siglos creció hasta ser una hermosa abadía, cuya energía aún hoy, aunque sean ruinas, abstrae a la gente que es llamada a venir. Dentro de los pasajes de lo que hicieron a su llegada, se relata que José de Arimatea, al llegar a una colina que hoy se llama Guardial Hill, por la preocupación de saber a dónde habían llegado, sembró un arbusto que produce espinas con cruces. Los lugareños cuentan que cada Navidad la difunta reina Isabel pedía un pedazo de los arbustos para poner en su mesa. Hay diversos arbustos de Holythorn que están sembrados a lo largo de Glastonbury, cuyas pruebas han revelado que efectivamente fue sembrado hace más de 2000 años y que provienen de la zona de Palestina. Algunos de ellos han sido quemados, incluso el de Wari al-Jail, hace poco, porque hay algunos grupos que no quieren que se diga que la iglesia cristiana comenzó allí. Lawrence Gardner, el internacionalmente reconocido historiador y genealogista británico, publicó El legado oculto de María Magdalena, ediciones Obelisco, donde remonta la genealogía del rey Arturo a Jesús y María Magdalena, así como la línea de José de Arimatea, hermano de Jesús. Podría sonar a fantasía, pero cuando nos adentramos en la magia de este lugar, todo se percibe posible. Aquí María Magdalena nunca es confundida con una prostituta. Ella no fue la pecadora redimida por Jesús, por el contrario. Ella es la reina madre, quien en la tradición celta da y recibe, en equilibrio con toda la creación. Ella es el santo grial, quien portó el mensaje del amor cristiano hasta estas tierras. Esta visión la encontramos en los nuevos libros que reinterpretan su papel y la liberan de la visión religiosa que la hizo callar por siglos, al igual que la película de 2018, escrita por Helen Edmundson y Philippa Gottlieb y dirigida por Garth Davis. Es un ser espiritual, una figura central en las bases del cristianismo. Más allá de los roles de género y más allá de ser la pareja de alguien, ella, como una de los apóstoles, es quien en amor se redima a sí misma y a quien quiera entender el mensaje del verdadero amor, el que salva y transforma todo. Y hasta aquí este breve acercamiento a Glastonbury, como vemos cargado de leyendas, algunas más fantasiosas que otras. Ustedes deciden. Y como siempre me podéis encontrar los siguientes blogs.
en el blog misterios de antonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios y leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, también me podéis ubicar en dos programas que codirijo, como son Paeren y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.